Saludos amigas y amigos, gracias por estar de nuevo en sintonía con nosotros. Sobre los hechos, su revista informativa, aquí está de nuevo en el aire para llevarles a todos ustedes lo que es la actualidad informativa y la participación de sus protagonistas, como siempre en compañía de Marino Ramírez y de Junior Espinosa, a quienes saludamos. Saludos jóvenes. Saludos Félix, Marino y a la audiencia que nos acompaña cada semana. En el otro programa me dejaron afuera, pero ahora, como yo fui el que le pedí a Félix Reina que invitara, ¿verdad?, a nuestro invitado, yo vine temprano. Pero además de eso, vamos a hacer una propuesta diferente, Félix y Junior, como nuestro invitado. Es un invitado de lujo. Aparte de que sí, es un invitado de lujo. Pero es amigo de nosotros desde que éramos muchachos, o sea, que lo estamos viendo como... Todos muchachos. Aunque yo tenía tiempo que no lo trataba personalmente, el afecto es el mismo en términos personales y en términos políticos también. Por tanto, en vez de hacer el comentario del principio, lo vamos a hacer en el próximo cambio. En el último segmento. Y vamos entonces a hablar de política y de todo lo que tiene que ver con la vida de Atuey de Can. ¿Qué te parece? Así es, para nosotros resulta de mucho agrado y de mucho placer tener sobre los hechos al licenciado Atuey de Can. Es una persona que no amerita de presentación. Sin embargo, debo decir que es el presidente del Partido Revolucionario Social Demócrata y es presidente del Partido Revolucionario Dominicano. Si continúo diciendo las posiciones que ha ocupado en su carrera política, pues nos vamos a tomar media hora del programa para eso. Así que vamos a saludar al licenciado de Can y a darle la bienvenida en el programa. El complacido soy yo, primero de este reencuentro con viejos amigos. Junior es más joven, no podemos decir que viejos amigos, pero en el caso de Marino y de Félix, se tratan de dos veteranos curtidos desde la Primera y Segunda Guerra y preparados para la Tercera. Tampoco así, tampoco así. Yo, por supuesto, lo veía a estos jóvenes en un canal diferente, en un horario diferente, en un gran programa que ellos hacen y que ha sido generalmente un toque de queda, tanto allá como acá. Y puedo decir que de Félix Reina usted puede disentir de él, pero es muy difícil verlo guapo. Siempre ha sido un caballero que por lo menos tiene la pantalla de conciliador, aun cuando la candelita queme por debajo, como se dice, ¿no? Y en el caso de mi amigo Marino, me divertía mucho, aunque él no lo sepa, cuando él hacía el papel de Malón en el grupo Los Tres que tenía. Entonces esta asociación de talentos, el verdugo Lucía Marino con su rostro adusto y obviamente su actitud es muy seria, y por supuesto ahora con el amigo Junior, que refresca y que en definitiva hace un gran complemento. Así que me siento muy complacido de esta comparecencia, que es la primera en el programa de ustedes, pese a los años que ya tienen en su programa. Así es, para nosotros de verdad que nos agrada muchísimo poder compartir, porque hay muchos temas de la actualidad que la gente quiere saber qué piensa el licenciado Atuey de Can, cuáles son sus... Paréntesis. Estamos en el canal nuevo, un gran canal, Colorvisión, pero Félix Reina dirigió el canal 7 por muchísimos años y además siempre fue una persona muy equilibrada, muy bien y con una gran experiencia. Ahora ha volcado ese conocimiento en la Junta Central Electoral y yo me felicito, y cuando veo ahora a la hija de Félix también echando hacia adelante en la música. Ahijada mía, déjame decirte. ¿Cómo va a ser? Esto es entre familias. ¿Verdad? Para que sepa. Pero qué bien, muy bien. Asociación de Bombos Mutuos. Así es. Adelante. Bueno, Bueno, gracias, licenciado. Atuey, bueno, hay muchas cosas de las que hablar, de las que se debe hablar en estos días,
del PRD, del gobierno y de todo lo que tiene que ver con la economía, pero me gustaría comenzar preguntándote que esta situación en la que tú has estado también, diríamos, dentro de la bola de cristal que podría ser una resolución al conflicto PRDista, cuando ha surgido la idea de que el licenciado Atuey de Camps vuelva al PRD como presidente del partido en medio de esta crisis que se da, y que, por ejemplo, el expresidente Hipólito Mejía designa una comisión integrada por Orlando Jorge Mera, Jeanilda Vázquez, Andrés Bautista, por si Miguel quiere discutir algún tema de negociación antes del CEN del 19. A esto hay que agregarle que para la semana próxima el Tribunal Superior Electoral puso fecha al pedido de amparo de un grupo de dirigentes PRDistas que dicen que fueron sacados del padrón. Entonces, aunque el PRD no es tu partido, sino el Partido Revolucionario Socialdemócrata, tú has estado en medio de las discusiones. ¿Tú crees que antes de la reunión del CEN del 19 puede llegarse a algún tipo de conclusión de amistad entre los grupos en pugna? Déjame, Marino, tirar, como se dice, la zapata, hacer una aclaración en relación con el tema. Cuando el PRD llegó al país, yo tenía como 13 años. Y antes de cumplirse el mes, el 5 de julio, entre julio y agosto, llegó Ángel Miolán y una comisión allá a Cotuí, que luego mandaron a Rafa Gamundi, a Ángeles Suárez y a varios más. Mi padre fue el fundador del partido. Pero antes del 5 de julio del año 1961, 62, etc., 61, yo visitaba la casa de Angelita Bosch Gaviño con mi padre en el Polvorín 6 o 7, y también a los padres de Juan Bosch, porque resulta ser que mi abuela paterna era de Juana Díaz Ponce, Puerto Rico, y era a su vez prima hermana de Ángela Gaviño, la madre del profesor Juan Bosch. Y resulta que mi abuelo, Narciso de Camps, a quien no conocí, que era agrimensor y vino como agrimensor al Ingenio Amistad en aquella crisis económica que tuvo Puerto Rico. Estamos hablando de 1903, 2002, etc. Fue el padrino de matrimonio de don José o don Pepe y de Ángela. Y una tía de mi papá, una hermana de mi abuelo Narciso, se llama Anita Bosch, Anita de Camps, madre de Magali Núñez de Camps, quien falleció, profesora de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, fue la que alfabetizó a Juan Bosch. Entonces, en esa situación, yo, siendo un niño, de 9 años, acompañaba a mi papá ahí al Polvorín. Cuando Juan Bosch llega, mi padre está cruzando el Parque Independencia y Bosch está cruzando el Parque Independencia. Y se encuentran y Bosch se para, echa para atrás el pecho y dice: tú eres Miguel Ángel. Efectivamente, y se dieron un abrazo. Y algo más, el nombre mío de Atuey viene porque Bosch en esa época ganó en Cuba un ensayo, un concurso sobre Atuey. Y en esos días yo nací, entonces papá entre tragos, sí, con Garibaldi Paonesa y otros más, y tocando violín, mi padre, ahí deriva el nombre mío de Atuey. ¿Qué quiero con esto decir? Nosotros fuimos fundadores del PRD. Yo nunca he salido del PRD.
En todos los periódicos, y cualquiera puede ir y buscarlo, 5 de marzo del 2005, ahí yo digo claramente, formamos el Partido Revolucionario Socialdemócrata como una forma de preservar los principios primigenios del PRD, ahora cuestionado con el avance que ha hecho el gobierno encabezado por Hipólito Mejía con el tema de la maldita reelección presidencial. Y lo dije, lo sostuve, y está en todos los diarios. Y dije, hay que preservar la bandera blanca del PRD. Y ese partido tiene que seguir. Y yo te quiero decir que nunca me he sentido desligado. Además, ¿qué hice? Lo mismo que hizo José Francisco Peña Gómez en un momento determinado, en la pugna, con Jacobo Malutta. Peña Gómez creó el BIS y Jacobo el PRI. Y yo dije ni BIS ni PRI, PRD. En un momento determinado que el Grupo Moderno entendía que había que anularlo. Pero algo más, que tampoco es nuevo. La misma familia Abinader son los dueños del Partido de Alianza Socialdemócrata, que fundó Juan Isidro Jiménez Grullón. Y están ahí. Y bueno, Hipólito Mejía ocupó la presidencia primera del BIS. Fue el primer presidente del BIS sin haber renunciado. Mucho menos. Si yo nunca he salido. Un mes después de la fundación, en la casa de Hipólito o en algún lugar, no recuerdo, ellos tomaron una decisión de expulsión cuando ya nosotros habíamos formado. Y fíjate que mis diferencias no han sido, o las diferencias nuestras no han sido personales en términos de que hay alguna razón, pero no, política. Por eso, no obstante el hecho de que Miguel Vargas Maldonado ha sido mi compadre, yo no llegué a un acuerdo con Miguel Vargas Maldonado. Y sin embargo, llegué a un acuerdo con Hipólito Mejía. Algunos me dicen, pero Hipólito ni siquiera en la campaña, no obstante, tú haber hecho esa alianza, dijo que podían votar por el PRSD o por otro grupo que había. Bueno, ese es Hipólito, punto. Con sus virtudes y con sus defectos, como todos lo tenemos de un modo u otro. Pero yo entiendo que el PRD está en una situación sumamente difícil, que hay una actitud muy firme, tanto de Miguel Vargas Maldonado como de Hipólito. Yo he visto a ambos, he hablado con los dos, siempre dije, y ahí está toda la prensa, que era importante la participación de Miguel. En un momento determinado, Hipólito me dijo, yo tengo el 90 y pico por ciento. Digo, aunque tenga el 99%, es importante, Miguel, porque por él votaron. Y a Miguel le he dicho lo mismo en relación con Hipólito Mejía. Y quiero decir algo más. Yo dije recientemente en Nueva York, en una reunión donde estaban los compañeros del PRSD y estaba el grupo de Hipólito Mejía, con el que me reuní por hora y media, 2 horas. Interesante grupo. Le dije claramente que el PLD está en el poder no porque sean brillantes, ni Leonel, ni el otro, ni Danilo, a quien le tengo mucho afecto. No, están en el poder gracias a las barbaridades, a los errores cometidos por el PRD. Fíjate que el PRD, no obstante todos los desaciertos, sacó más votos individualmente que los demás partidos, aunque su situación ahora es bastante difícil en términos de que hay mucha desesperanza, hay mucho desencanto y en definitiva se ha producido una serie de cosas que requieren y demandan una recomposición, una unidad global de todo el partido, con concesiones que tiene que hacer tanto Hipólito como Miguel. Yo he dicho a algunos desorejados que dicen nada de pacto. En el PRD toda la vida se han hecho pactos. Pero el tú hacer pacto no significa que el grupo disidente no participe. Por ejemplo, la primera convención se hizo en el Sancho Sama, en un cine que había en el Sancho Sama. Ahí se escogió Juan Bosch y se escogió a
Buenaventura Sánchez. A Buenaventura Sánchez después se le ocurrió a un programa de televisión o de radio decir que él había tenido un sueño con su madre que le había dicho que iba a ser presidente. Ahí fracasó. Al día siguiente Juan Bosch estaba convocando la convención a la que yo también asistí acompañando a mi padre, que fue en el cine San Carlos, y en donde hubo un acuerdo de Bosch en el sentido de que fuera segundo Armando González Tamayo, el vicepresidente de la República, y se psiquitrilló a Buenaventura Sánchez, que dicho sea de paso, Buenaventura Sánchez pasó luego en el gobierno de Juan Bosch a ser el ministro de Educación. Fíjate tú. Y luego, posteriormente, en cada uno de los acontecimientos que se produjeron, por ejemplo, para secretario general del partido, en ausencia de Juan Bosch, se designó a ausencia de Juan Bosch después del derrocamiento, a Martínez Francisco, una gran personalidad empresarial que le decían muy ligada a la embajada americana y que fue una cobertura en la que el PRD y Peña Gómez pudo perfectamente maniobrar para conspirar contra el triunvirato encabezado por Donald Joseph Rick Cabral. Y bueno, posteriormente a eso, todo el país recuerda una serie de acontecimientos que se produjeron en el Teatro Agua y Luz Angelita, en el Centro de los Héroes, que fue la convención famosa aquella, en la que Rafa Gamundi, Casimiro Castro y demás, y Jotin Curi y Peña Gómez y nosotros planteábamos el tema de Juan Bosch y la tesis de la dictadura con apoyo popular, en la que finalmente el grupo más radical que encabezaba Rafa Gamundi y el compañero Jotin Curi, que en paz descanse, no resultó ganancioso, ni tampoco Casimiro Castro, que fue el portador de la tesis de la dictadura con apoyo popular, sino que nosotros aprobamos en principio la tesis porque de haberla aprobado totalmente pasábamos a la clandestinidad. Y antes de eso, cuando Juan Bosch se va, que Peña Gómez se designa como secretario general, en el Club de la Caribbean Motor, en la Avenida Independencia, frente a la Coca-Cola, por ahí y demás. Ahí se celebra esa otra convención en la que también estuvimos. Y además hicimos el recorrido por todo el país convocando. Entonces, puedo hablar de eso y puedo hablar de las distintas convenciones con todos sus altibajos y decirle, en todas ha habido pacto. Y es lógico que lo haya. El pacto La Unión evitó otra división con Salvador Jorge Blanco. Correcto. No, y hubo un pacto entre Jacobo Maluta y Salvador Jorge Blanco de que el que quedara en tercer lugar apoyara el que quedara en segundo lugar. Lo que pasa es que fue violado y entonces Jacobo apoyó a don Antonio Guzmán. Y hubo muchísimos pactos para resolver problemas. En el caso, por ejemplo, de las aspiraciones de Miguel Vargas, de Mariñez. De Eligio Jaques. ¿Ah? Eligio Jaques. Eligio Jaques, en donde finalmente ninguno de los tres fueron, sino que fue José Francisco Peña Gómez también, que fue un acuerdo. Es decir, siempre ha habido fórmulas y soluciones. Claro, hubo tantos acuerdos que hasta Peña Gómez concibió el 2 y 2, que yo ejecuté aunque no estaba de acuerdo, pero que resolvió un problema. Decían que esa candidatura de Miguel Vargas fue una creación suya, licenciado, entre paréntesis. Puede continuar. No, yo lo apoyé, Sí. pero no fue una creación mía, esa fue una aspiración de él legítima, y cuando se le cuestionó que él no tenía derecho, pues sí tiene derecho, sencillamente, y demás. Y bueno, hoy Mariña y Miguel Vargas están juntos, fíjese usted. Sí, así es. Y Mariña, que estuvo en el San Cristóbal, en el Politécnico Loyola, junto con Hipólito, están separados. Esa es la vida, entre otras cosas. Entonces, todas las convenciones, de un modo u otro, ¿por qué? Hay que pactarlas para que todo tenga un desorden, para que todo no haga hacer cosas. Lo que no significa unidad mecánica, ni que gane tampoco, es alianza coyuntural táctica. No. Entonces, en esa dirección, Hipólito Mejía y Miguel Vargas e Hipólito Mejía tienen que entender que no hay forma de desplazar del gobierno al PLD si ellos no tocan fondo y asumen una posición de hacer concesiones ambos. Entonces,
presidencia del PRD, para mí eso no es importante. ¿Por qué no es importante? Pues yo fui 16 años secretario general y fui más de 5 años presidente del PRD. Además, la victoria del PRD está ligada a mi dirección, entre otras cosas, en la campaña de don Antonio Guzmán, de Salvador de Blanco, etc. La de Jacobo Maluta no la dirige. Y en esa dirección yo quiero decir lo siguiente. Si yo hubiese querido continuar siendo presidente del partido, nada más tenía que apoyar la religión a Hipólito. Ahora ese no era Atuey de Camps. Ese no es el Atuey de Camps que acompañó a su padre en la constitución más progresista que registra la historia, la del 1963, que establece la prohibición presidencial de por vida del presidente y del vicepresidente de la República. Si yo me hubiera quedado apoyando esa barbaridad que hubo de la reelección presidencial, pues mucha gente hubiera entendido que eran otras razones que nunca han sido mis motivaciones. Por eso fundé el PRSD. Ahora, amor no quita conocimiento, y tengo que decir claramente que claro que me duele de lo del PRD, claro que me duele, y como tal siempre he estado dándole seguimiento, participando, oyendo, bien, y entiendo que cualquier cosa que pueda hacer para lograr, para contribuir a reconstruir la unidad, para lograr esa situación de unidad, la voy a hacer. Nadie me va a conducir a atacar a Miguel o a atacar a Hipólito, o a atacar a Miguel. No. Tengo esperanza. Aun y cuando mucha gente entienda que va hacia el limbo el PRD y que va a la debacle. Y yo diría que tal vez con la agudización de las contradicciones, usando una expresión marxista, aparece la luz y la sensatez puede abrirse camino. Licenciado, uno no se puede pasar la vida poniendo parcho, como tampoco puede pasarse la vida tomando analgésico para bajar la fiebre. Párate ahí, Hay carreras de sastres surcidores, sí, y de surcidoras. Y también hay carreras de gente que vive poniendo parche. Y vamos a estar claros, cada vez que una goma se picha, tú no estás cambiando la goma. Pero hay un momento en que la goma hay que cambiarla porque no aguanta más parche. Eso es aplicando esto un poco a la situación del PRD. Sí. Y tomando como punto de partida algo que yo he repetido acá, que ese partido ha perdido su objetivo fundamental, que es alcanzar el poder político para ejecutar las transformaciones necesarias. Así es. Ante esa realidad, ¿cuál es la posibilidad en concreto que usted observa con su experiencia de que el problema interno de ese partido se pueda solucionar? Y si puede usted identificar cuál es el cáncer que afecta a esa organización, que cada cierto tiempo se destapa una crisis importante en ese partido, matizada fundamentalmente por los intereses particulares de la dirigencia de ese partido. Bien. Cuando la Comisión Política se crea como organismo de estructura del PRD, eran 11 miembros. Lo más que hubo fue 24 miembros. Esa comisión política luego degeneró en una cantidad de miembros increíble. El comité ejecutivo eran de 55 miembros, no pasaban de 60. Balaguer tenía una dirección de los 100 miembros, los 100 de Balaguer, del Partido Reformista. Luego Balaguer crea los 500 miembros. Y ahí vino la carrera y Peña Gómez metió 1000 miembros. Y después con la fusión que se hizo con los compañeros que estaban con Jacobo Maluta, a raíz de la muerte de Jacobo Maluta, se subieron a 1600 miembros. Hay una horizontalidad en la estructura de mando del PRD que yo recuerdo cuando José Francisco Peña Gómez estaba en el David Williams, creó el grupo de los 10 que yo encabecé. Bueno, encabezaba Peña Gómez, pero el ejecutor era yo.
Y Peña Gómez me dijo, mira, este organismo está hipertrofiado de la Comisión Política y el Comité Ejecutivo. Tenemos que disminuirlo. Y yo le dije, bueno, y le abrí el maletín y digo, yo ando aquí con la lista. Dime a quién sacamos. Porque una cosa es tú decir y una cosa es hacer. Y cuando yo le dije a quién sacamos, hace así. Y dice, es verdad, esto es un lío. Digo, mira, vamos a ampliarlo. Y vamos a crear un presidium. Vamos a crear otro organismo. Y él dice, el presidio. Él fue el que dio la idea del presidio. Que se creó, que hoy por hoy no funciona, entre otras cosas. Entonces era presidente, secretario general y los vicepresidentes. Hasta los vicepresidentes ahora son prácticamente una cantidad que casi constituye una diarrea. Incontrolable. Bien. Eso ha sido un problema en donde la hegemonía del liderato, en gran parte, con el hecho de la salida de Bosch, con la salida de Peña Gómez y con otro problema que ha pasado, ha dado paso a que compañeros que no exactamente tenían la historia, la mística del partido, llegaran al poder y asumieran una serie de posiciones que en definitiva no fueron las mejores. No me refiero a Hipólito, porque los que llegaron al poder antes también trataron. Trataron. Vamos a estar claros, yo voy a hacer una pincelada. Cuando don Antonio, que en paz descanse a propósito, permitía que Portela, el gobernador de Santiago, planteara y agitara el tema de la religión junto con 2 o 3 amigos más, y no lo callaba ni lo paraba, obviamente había todo un plan, aun cuando don Antonio reaccionó de modo correcto al final. Cuando Salvador del Blanco designa o escoge a Acela, no es Acela per se, es Acela la que va a ser senadora, que luego va a ser sustituida por Salvador. Y obviamente ahí hay otras pretensiones de tipo reeleccionista. Vamos a decirlo como es la cosa. Entre otras cosas, es decir, no solamente Hipólito. Peña Gómez tenía razón en su tesis. Es que el que llega ahí se vuelve loco. Ojalá que a Danilo no le pase eso que juró ante la tumba de Juan Bosch. Que no. Yo me río cuando oigo, todo el que se va del PRD es un disparate. No es así. No es así. No es así. Juan Bosch se fue y ahí tiene el PLD divorciado de los principios de Juan Bosch en el gobierno con más de 20 años. Licenciado, mire, esa parte ahí, déjemela ahí, por favor, para cumplir con algunos compromisos y luego retomarlo, porque de verdad que está muy interesante la exposición. Gracias. Así que pausamos, en breve continuamos con el licenciado Atoy de Cans en Sobre los Hechos. Gracias por continuar en Sobre los Hechos y nosotros aquí conversando con el licenciado Atoy de Cans, presidente del Partido Revolucionario Socialdemócrata. Cuando nos fuimos a la pausa dejamos el tema del divorcio que dice usted se produjo del Partido de la Liberación Dominicana hacia los principios del PLD, pero ¿no es el PLD un partido de liberación nacional, licenciado? Mire, ese es un tema muy interesante. Los círculos de estudio no se inician en el PLD, se inician en el PRD. Es más, voy a relatar una historia inédita, que cuando le explica que ya deja de ser inédita. Yo llegaba de un congreso de solidaridad con los pueblos indochinos en Helsinki, Finlandia. Y aterricé en París, de regreso a Santo Domingo, para ver al profesor Juan Bosch, que vivía en ese entonces en el apartamento en las Rimas Peró, recuerdo, número 6 creo, que tenía Héctor Aristi, que se lo había cedido. Héctor Aristi estaba embajador en la UNESCO, estaba casado con Marí, una paquistaní de gran capacidad, una gran mujer. Y cuando llego a ver a Juan Bosch, me saluda muy afectuoso y me dice, yo quiero que tú te quedes unos días, 2 días más.
Yo, profesor, yo tengo aquí reserva y demás. Y yo, no, pero cámbiala. Porque quiero que tú estés de testigo de una visita que me va a hacer Luis Homero Lajara Burgos. Digo, ¿por qué? Dice, porque lo que yo diga, él lo va a cambiar. Muy bien. Llega Lajara Burgos al día siguiente. Yo venía vía Madrid y Lajara iba a regresar vía Nueva York. Entonces tuve que cambiar el ticket vía Nueva York. Bien. Llegó arriba, pero a la sala de Juan Bosch. Estuvimos conversando ampliamente. Hasta que Lajara Burgos dijo, vamos a almorzar fuera. Fuimos a un lugar de espaguetis. En el Champs-Élysées, en los Campos Elíseos. Lajara decía, profesor, yo tengo el respaldo de la iglesia. Yo tengo el respaldo del pueblo. Tengo el respaldo de los yanquis. Solamente me falta el respaldo suyo. Fue en el 70. ¿Ah? ¿En qué año? ¿En las elecciones del 70? 70. Ok. Solamente me falta el respaldo, gracias, el respaldo suyo. Y Juan Bosch le decía, mira, Lajara, Homero, si tú tienes respaldo mío, no vas a tener respaldo yanqui. Y si tienes respaldo yanqui, es difícil que tú tengas respaldo mío. Bueno, y así, común y corrallado, Juan Bosch mantuvo. Fuimos a comer, bien, y demás, regresamos a la casa. Luis Homero se fue y yo me fui detrás de Luis Homero Lajara Burgos. Cuando Luis Homero llegó a Nueva York, Luis Homero dijo que tenía respaldo de Juan Bosch, etcétera, etcétera. Y yo tuve que aclarar que no tenía respaldo de Juan Bosch, que Juan Bosch no estaba en eso, etcétera, etcétera, etcétera. Fíjense el tiempo que pasó. En ese momento, Augusto Lora formó el Frente Antirreeleccionista, el MIDA, Movimiento De Integración Democrática Antirreeleccionista. Y de un modo u otro nosotros, Peña Gómez y nosotros tratamos de apoyar a Augusto Lora. Pero don Augusto, que era un gran hombre, conservador, no hubo forma de sacar una declaración simpática hacia la Constitución del 63. No hubo forma. Y ustedes deben recordar que era muy amigo de nosotros, Gualionel Lluvere Montaz, y que incluso Peña y nosotros apoyamos la sindicatura a Lluvere Montaz. Se hizo todo lo posible y ustedes recuerdan cómo Balaguer manejaba eso y cómo manejó el tema también de la abstención electoral y cómo logró incorporar a Luis Homero Lajara Burgos con un partido popular demócrata, algo así, que tenía Luis Homero Lajara Burgos. ¿Por qué yo cuento esto de término histórico? Porque en eso Juan Bosch fue bastante coherente. Pero Juan Bosch también se le metió en la cabeza el tema de que el PRD debía pasar a ser un partido de cuadro. Y nosotros decíamos, profesor, un partido de masa es lo más difícil y ya lo tenemos. Vamos a dotar a este partido de masa de los cuadros necesarios. Y Juan Bosch empieza entonces los primeros círculos de estudio y la revista política donde yo formo parte. Ahí están la revista y demás. Y empezamos los primeros círculos de estudio. Los primeros fueron en el PRD. La comisión permanente era como una especie de un presidio. Era una especie de una comisión política que empezó a tomar una serie de medidas que se hicieron impopulares. No se podía movilizar tal zona para la otra zona, etcétera, etcétera. Y eso creó problemas en un partido como este. Entonces, también estaba ya el conflicto de Peña Gómez, que se agudizó y estalla con el desembarco de Camaño, en donde Peña Gómez le dice a Bosch que Camaño ha llegado y Bosch que Camaño cometió el error histórico de creer que podía narigonear a Bosch, cuando Bosch no había sido posible ni narigonearlo, ni siquiera en el exilio, con desembarcos o con invasiones que en definitiva él no estuviera de acuerdo. Entonces Bosch tira la tesis de que no, que Camaño llegó
muertos y demás. Y entonces se produce aquella contradicción en las cartas, en las epístolas de Bosch y de Peña Gómez, que termina finalmente con el hecho de que Juan Bosch forma el PLD. Y vuelvo a decir que los desorejados que dicen que los que se han ido no han hecho daño, sí, han hecho daño, ahí tienen al PLD. Pero Juan Bosch forma el PLD sobre la base de que el PRD se ha derechizado y que hay que buscar una sangre fresca y que hay que buscar una alternativa fresca y demás. Y acontece que si bien es cierto que el PRD se derechizó, ¿por qué no admitirlo? No es menos cierto que el PLD se ultraderechizó y que el propio Leonel Fernández Reina ha sido una persona que gobernó de espalda totalmente a los principios primigenios del profesor Juan Bosch y a los principios de Bosch como tal. Por supuesto, Bosch era una persona muy especial, del mismo modo que buscó a González Tamayo, buscó al doctor Leonel Fernández Reina, que era un joven intelectual, abogado, que se le acercó y que estaba debajo de la mata de mango, como se dice, y que en un momento determinado, cuando llega al gobierno, todo el país sabe una serie de cosas que ha hecho el presidente Fernández. Por ejemplo, yo fui los otros días a la librería del Nacional, vaya a la propaganda, pasen el recibo al señor Cuesta. Sí. Y adquiero un libro de los discursos de Juan Bosch. Discursos que yo los oí todos, porque yo era muy pasional con la actividad política y Juan Bosch fue mi gran maestro. Mi gran maestro. Hay un discurso de Bosch que está registrado ahí, donde Bosch dice que no se podía engañar al pueblo, que no se le podía ocultar al pueblo cosas que estaban pasando. Y una de ellas era que el Consejo de Estado había hecho un contrato con compañías francesas por 75 millones de dólares para comprar una cantidad de tractores Renault. Y él decía, este contrato se ha hecho siendo yo ya presidente electo. ¿Y por qué no me lo explican? ¿Cómo es posible que un contrato se mantenga clandestino y se engañe al pueblo? Señores, yo tengo que decir con vergüenza que me entero por la prensa, revelado por las autoridades del gobierno de Danilo Medina, que en la carretera hacia Samaná hay un peaje sombra que el pueblo dominicano está pagando anualmente de más de 2.000 millones. Pero es una vergüenza, es una barbaridad. Yo le dije a Miguel Vargas Maldonado, le dije a Hipólito Mejía, Miguel Vargas cuando fue secretario de Obras Públicas, le dije a Hipólito Mejía en mi casa, le dije a Leonel Fernández Reina en la Fundación Global, oiga, no cometa la barbaridad que está planteando Víctor Rúa de la privatización de la carretera, de la autopista Duarte y de la 6 de noviembre, que son construcciones hechas por el pueblo, por el Estado. La autopista Duarte la inició Cáceres y Vázquez. Luego Antonio Guzmán, Salvador Balaguer, Salvador Blanco, etc. Y la 6 de noviembre la hizo Joaquín Balaguer, con la firma de Marquito Jorge y demás. Óigame, esto no puede ser, estas privatizaciones y esos peajes. Señores, hace unos días, el nuevo incumbente de la Secretaría de Obras Públicas pone de relieve que había que devolver un contrato por 160 millones de dólares que había que pagarle a estos señores que fueron beneficiados con una privatización que no tenía ninguna razón. Eso se llama estafa y eso se llama gobernar de espalda totalmente de los principios del profesor Juan Bosch. Sí. Es una barbaridad del PLD. Hombre, no del PLD, de gobernantes del PLD. ¿Por qué? Porque ahí hay muchos infelices en el PLD.
que pudieron haber sido vicepresidentes de la República y que tienen mérito sobrado. Y sin embargo, del mismo modo que Hipólito cometió el error de la reelección presidencial, Leonel comete la barbaridad de la sucesión y le impone a Medina, obviamente, su señora esposa, una gran dama. Pero es una barbaridad que Juan Bosch nunca se le hubiera ocurrido, nunca, y que nunca lo planteó, porque dijo cuando se juramentó, yo estaba al lado de él, acompañando a mi papá, que él no tenía ariente ni pariente en la dirección del gobierno y que todo aquel que cometiera actos de delincuencia y de robo los iba a someter. Y así procedió. Sin embargo, licenciado, esa parte de su discurso ahora en el programa me pone a pensar en algo que es la práctica que he visto en el PRD y prácticamente en la oposición, si se puede decir que hay oposición. Y es que se entretienen, digo, los que hacen oposición, se entretiene, por ejemplo, el PRD en la lucha interna tratando de repartirse el partido, y los demás partidos que hacen oposición le hacen oposición a Leonel Fernández, que no es presidente. Entonces yo me pregunto, ¿por qué esto, por qué esta coincidencia? No hay nada, no estoy criticando al gobierno de Danilo Medina, pero veo que no hay ninguna crítica al gobierno de Danilo Medina, o lo está haciendo muy bien, o son todos aliados del gobierno de Danilo Medina, y entonces se enfocan a Leonel Fernández, que ya fue presidente. Mira, Marino, yo no conozco a ningún dirigente político que esté diciendo lo que yo estoy diciendo de Leonel Fernández Reina, con ejemplos y sin caer en insultos, sino con hechos. Tú señalas de que escurrimos el bulto, nos vamos por Leonel y no enfrentamos a Danilo. Bueno, pero a Danilo no es tan fácil enfrentar por lo siguiente. Primero, todo el país le concede que entró ahí, como él dijo, con un maletín lleno de recibos y de deudas. Una. Dos. Tú puedes disentir de Danilo, pero tienes que reconocerle que está importantizando sectores que generalmente los gobernantes no le daban importancia. Desde los productores de casabe, pasando por los sembradores de jengibre, una serie de cosas y pequeñas cosas la está relevando. Claro, del dicho al hecho hay un gran trecho. Él ha hablado de las pymes, él ha hablado de nutrir las pymes, pero las pymes hasta ahora no han surtido los efectos del lugar, ni han prestado el dinero que en definitiva se requiere para activar la economía, que son muy importantes. ¿Por qué? Porque los dineros tal vez no le han llegado porque las estructuras burocráticas han hecho pesada esa acción. En estos días está el tema de la placa. En otro momento se suponía que todo el concierto de líderes sindicales, choferiles, se hubiera hecho una rueda de prensa conjunta para plantear una huelga. Pero Danilo se movió con mucha habilidad. Lo primero que hizo fue comprometer a ese liderato con unas acciones de modernización de su estructura, su plataforma vehicular, diciéndole que le iba a dar un peso que ha quedado finalmente 50 centavos, y de los 50 centavos creo que hay más de 600 millones ya. Entonces, esos son factores que de cierto modo comprometen ese sector, y todas las huelgas que en el país se producían, recuerda que tenían que ver mucho con Nacho Sin y tenían que ver mucho con el movimiento sindical choferil, que ahora no tiene esa beligerancia, y en eso Danilo fue bastante hábil. ¿Qué cosa yo tengo que admitir? Él no ha hecho todos los cambios. Bueno, lo primero que él hizo fue pactar con Leonel, frizar al PLD. Acuérdense. ¿Cómo? Acuérdense, porque aquí se olvida, que hay un ripio, hay una papeleta en aquella convención de primarias, en donde dice que la presidencia y la secretaría general del partido
no estaba en discusión hasta el año 16. Eso es frizar un partido. Y eso se hizo. No se ha connotado. Pero uno que tiene experiencia sabe que eso es así. Se frizó lo mismo que quisieron hacer con el PRD y al que yo me opuse. Medina tuvo que aceptar esa situación, entre otras cosas, para mantener la unidad y lograr su elección presidencial, entre otras cosas. Entonces, ¿qué cosa ha hecho Danilo que requiera una condena? Yo no creo que haya hecho realmente algo notable. Para eso, hombre, ha cometido algunos errores, pero ha sacado el pie, por ejemplo, en el caso de Pedernales y Bahía de las Águilas. Ahora, con el tema de las placas y demás, que pospuso esa acción, entre otras cosas. Y ha estado un poco buscándosela. Ahora vi que Venezuela subió del 1% al 4% el interés de Petrocaribe. Y observé que Danilo habló no solamente con los haitianos, sino que habló con los venezolanos para tratar de colocar productos dominicanos en Venezuela, un poco pagando la deuda de Petrocaribe, entre otras cosas. Y yo creo que hay muchísimas otras cosas más que tienen que ser también investigadas. Por ahí se ha hecho una denuncia en relación con la refinería de petróleo, que obviamente hay que investigar. Se le atribuye al nuevo director, el amigo Félix Jiménez, que ha guardado silencio, el haber tomado una serie de modificaciones, que yo no creo que eso sea real, no creo que sea posible, ni creo que Danilo Medina, que se ha cuidado, acepte ese tipo de cosas, más aún cuando son socios una empresa o un país, como es el caso de Venezuela, entre otras cosas. Yo no creo que puedan tomar medidas y demás como se está diciendo que se hizo, y que sería bueno una aclaración del director en ese sentido, y por supuesto que se publiquen ambas estructuras. Entonces, tiene menos de un año, no ha hecho una serie de cosas que generalmente tú puedas escribir para poder enfrentarlo, y es verdad que la oposición está muy debilitada y además muy perdida en una serie de cosas, porque, y en eso hay que reconocerlo a Leonel Fernández Reina, Leonel actuó de modo inescrupuloso en actividad política para lograr dividir al PRD. No se salvó ni siquiera la familia de José Francisco Peña Gómez. Juan Bosch nunca hizo lo que hizo Leonel Fernández Reina, comprando hijos de Peña Gómez e hijas de Peña Gómez. Yo recuerdo que en un momento determinado, y lo he dicho, llegaron los hijos mayores de Juan Bosch a donde Peña Gómez, y Peña Gómez me pidió que yo fuera a ver a Leonel Fernández Reina, y lo fui a ver para pedirle que le resolviera y le designara los cargos. Y aquellos lo que quería era pasar al PRD, y Peña Gómez no aceptó eso. Leonel no solamente que aceptó eso, sino que lo estimuló, lo auspició y corrompió. Y tú dirás, bueno, ese es el poder, y esa fue la enseñanza de Juan Bosch. No, esas no fueron las enseñanzas de Juan Bosch, en absoluto. Bueno, el caso, ¿por qué no decirlo?, del contrato de la Barrigol. Yo entiendo que sí, que la Barri tiene todo el derecho a explotar, pero la verdad es que el contrato que se hizo fue un contrato auspiciado por Leonel Fernández Reina, y que esa misma empresa es la empresa que le hace el homenaje del mejor presidente que ha tenido América Latina, óigame bien, en el Canadá, y que por supuesto al caminar se le vio el refajo. ¿Cuál? Obviamente un contrato que no procedía. Y es verdad que Danilo dijo lo que tenía que decir, y es verdad que se ha manejado con determinada prudencia, con determinada altura, y que jóvenes como Gustavo Montalvo, a quien yo recibí en la universidad e incorporé al grupo estudiantil, han asumido una posición correcta, aliado a Danilo Medina. Ahora bien, si ese grupo del PLD traiciona
y se suma a las actuaciones de Leonel Fernández Reina, entonces, bueno, es otra cosa y habrá que castigar y que enfrentar. Dentro de las cosas que hizo Leonel Fernández Reina fue meter la cucharita en el PRD. Licenciado. Esa división que tiene el PRD no es gratuita. Cada vez que tú observas, hay unos ciclos que dicen, hubo reuniones, hubo recursos del gobierno, hubo esto, hubo una serie de cosas más. Eso, obviamente, tiene en esas intrigas y demás, obviamente, una actuación del Estado. Y el Estado no debió haber actuado así. Porque cuando Balaguer quiso hacer eso, que empezó a designar funcionarios, el PRD liberó a esos funcionarios del compromiso político. Gente de la talla de don José Brea Peña, de Máximo Lobatón Pitaluga y de muchos otros más. Figuras, prohombres de hasta cierto grado. Gente que jugaron papeles estelares en términos de concepción, como diría Juan Bosch, de lo que es la clase burguesa nacional, con sentido nacional. Licenciado, por razones técnicas tenemos que hacer otra pausa. Muy bien. Continuamos en Sobre los Hechos.